recuerdan que cuando t varía, esto pues representa una curva paramétrica, ¿no? En el espacio. Por eso les dije, aprendan a graficar curvas paramétricas, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí, este vector, representa, ya les decía, una espiral, ¿no? Coseno de t, seno de t, t. O sea, coseno de t y seno de t es un círculo. Y si z vale t, pues ese círculo va elevándose, ¿no? Entonces, integrar un vector, pues en este caso, dependiendo de t, integral con respecto a t va a ser integrar cada una de las componentes del vector. Esto es lo más sencillo. Es como integraban en cálculo, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice calcular a de t por diferencial de t. Recuerden que a de t puede ser una trayectoria, ¿no? de una partícula. Entonces, por ejemplo, aquí estamos refiriéndonos a un movimiento de una, ¿cómo se llama esto? Una espiral. Ahí me responde la plumita. Ahí está, bueno. Entonces tenemos los tres ejes. Y coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y 0. Entonces empieza aquí, en X. Y cuando t crece, pues esto va girando y subiendo, ¿no? A la vez. Entonces aquí es integrar con respecto a t. Entonces integral del coseno es el seno, del seno es el menos coseno, y de t pues, sería t cuadrado sobre 2, más una constante de integración que se determina con las condiciones ya sea iniciales o de frontera. Entonces esta está más o menos sencilla. Luego vamos a hacer muchos ejemplos de cada uno. Voy a repasar así, a dar un panorama rápido, repasándolas todas. Y después vamos haciendo de cada un tipo de estas varias, ¿no? Entonces, el otro tipo de integrales que vamos a ver son integrales de línea en un campo vectorial. Por ejemplo, punto dr. Entonces tenemos un campo A que, ya saben, a cada punto x, y, z le asigna un vector, ¿no? Se va de 3 parámetros a 3 componentes, o sea, de R3 en R3 se dice, ¿no? Entonces, este vector, punto dr, ¿quién es dr? Pues de x, de y, de z. Aquí lo desgloso, ¿no? De x, de y, de z. Y pongo las 3 componentes del campo vectorial A1, A2, A3, que son como 3 campos escalares, ¿no? Y todas estas componentes pues se multiplican esto por dx, por dy, por dz. Y la curva donde se integra, porque dice integral de línea, ¿no? Es una curva que como esta de arriba se puede parametrizar en términos de un parámetro t. Y entonces el vector de posición de esa curva se va a poner como x en función de t, y en función de t, y z en función de t. De manera que este diferencial del vector de posición de r, pues va a poder escribirse por regla de la cadena como dr con respecto a t por diferencial de t. ¿Sí? O sea, la derivada del primero con respecto a t por dt, más con la derivada del segundo con respecto a t por dt, y así para el tercero también, z' por dt. Y entonces todas las x y y z se ponen en función de t. ¿Okay? Y todo esto se hace como una integral sobre el parámetro t, sobre una sola variable. Al final de cuentas, pues este producto punto va a ser un escalar y va a quedar una integral de un escalar, o sea, integral en una dimensión en t. Entonces, en física a lo mejor ya vieron esto, esta integral. Si A fuera un campo de fuerzas, por ejemplo, esto sería F.dr.
y F.dr es el trabajo que hace una fuerza sobre una partícula, ¿no? F.dr sobre una trayectoria en una curva C. Esa, en este caso de estas integrales, un ejemplo, les digo, es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si quieren mover un objeto de aquí hasta acá por esta trayectoria C, llamémoslo, o sea, del punto A al punto B a través de esta trayectoria. Y digamos que el campo de fuerzas fuera el campo gravitacional, o sea, la fuerza está hacia abajo, hacia la Tierra. Entonces, esta sería integral de la fuerza, punto, diferencial de posición, diferencial de R, ¿no? Del punto A al punto B sobre la trayectoria C, sobre esta trayectoria. Entonces, en cada punto, aquí hay una fuerza que va hacia abajo. Y el desplazamiento, el dr, es hacia acá. Entonces, F.dr, cuando sean perpendiculares, pues esto no va a contribuir al trabajo, ¿no? Pero cuando haya una componente, en este caso, ya saben que esto es la magnitud de F por la magnitud de dr por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí el ángulo es y la proyección es negativa, entonces aquí se hace un trabajo negativo para desplazarlo hacia arriba, ¿no? Y vamos a ver más adelante que en el caso de fuerzas como la gravedad, que se dice que son conservativas, no depende de la trayectoria, o sea, nada más depende del punto inicial y final, esta integral, este trabajo, digamos, ¿no? Este es lo que en física se llama trabajo, ¿no? F.dr, ¿no? Fuerza por distancia, pues si es en una dimensión, la fuerza va para allá y el diferencial de R es hacia allá mismo. Entonces nomás es F por dr, ¿no? O F por dx, digamos, ¿no? Y la integral de AB, ¿no? Un punto A, un punto B. Pero ya en más dimensiones, en 2 o 3, pues en general sí va a depender de la trayectoria, pero para fuerzas conservativas, o sea, donde no haya fricción y eso, no depende de por qué camino hicieron el trabajo. O sea, pudieron haber sido en línea recta o viajar acá y luego subir, porque se supone que en esta dirección el trabajo va a ser cero porque van perpendicular a la fuerza, ¿no? O sea, este producto punto va a ser cero. Y ya en esta dirección, pues el trabajo va a ser F va para abajo, el desplazamiento va para arriba. De hecho, va a ser un trabajo negativo, ¿no? Que van en contra de la fuerza. Mientras que si fueran de acá para acá, sería un trabajo positivo el que hace la fuerza de gravedad, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer más ejemplos de este tipo, ¿no? Y vamos a ver por qué o cuándo detectar que una fuerza es conservativa, ¿no? O sea, un campo es conservativo. En general, no solo la fuerza va a tener este tipo de expresión, ¿no? Bueno, lo vamos a ver con calma. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de un campo A, punto de R, ¿no? Dice, por ejemplo, calcular, dado este campo, que está muy sencillo, y una curva que dice aquí coseno de t, y seno de t, y t, o sea, con t de 0 a 2pi, o sea, es la misma curva de arriba, la de la espiral, y una vuelta, ¿no? O sea, van a dar una vuelta y van a terminar arriba, ¿no? O sea, ya me cuenta que aquí está X, Y y Z hacia arriba, ¿no? Entonces, la curva de integración, o sea, el camino de A a B, aquí va a ser A y aquí arriba va a ser B. Entonces, esta curva es pues esta espiral, ¿no? Y T va de 0 a 2pi, o sea, va a dar una vuelta exactamente, ¿no? Y ya, pues, si ponemos todo en función de esta curva, de este parámetro T, todas estas X y Y se sustituyen bueno, por X en función de T, sería coseno de T por el seno de T, aquí X más Y sería coseno más seno,
Y aquí x cuadrado más y cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y z cuadrado sería t cuadrada, ¿no? Entonces sustituye todo en función del parámetro t. También el de r, que es de x, de y, de z. Pues si x es coseno de t, el de x sería menos seno de t por dt, ¿no? Si y es seno de t, el de y va a ser derivada del seno es el coseno, por diferencial de t. Y el z es derivada de t con respecto a t, pues es 1 por dt, ¿no? Entonces ya teniendo estos ingredientes, se sustituyen en la integral a punto de r, se hace el producto punto a punto de r. Entonces coseno por otro seno cuadrado, ¿no? Con este menos. Luego más coseno por este seno por coseno. Y más 1 más t cuadrado por 1. Aquí está, ¿no? Y creo que aquí... bueno, sí entendí este x cuadrado más y cuadrado es seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Más z cuadrado que es t cuadrado. Y ya, integral sobre dt, ¿no? Y t varía de 0 a 2pi, entonces se integra como ustedes saben. Fíjense aquí, por ejemplo, si este es u y este es de u, es integral de u por diferencial de u, la diferencial del seno es el coseno. Sería seno cúbico entre 3. Luego aquí integral del coseno, se usa una sustitución. Y se integra, aquí me salté pasos. La integral del seno por el coseno, pues esto es como si fuera u diferencial de u. Integral de esto pues sería u cuadrado sobre 2. Seno cuadrado sobre 2. Integral de este 1 es t. Integral de t cuadrado es t cúbica sobre 3. Se evalúa de 0 a 2pi. Y bueno, seno de 2pi es 0. Seno de 0 es 0. Coseno de 2pi sería coseno de 4pi es 1. Y luego aquí sobre 2. ¿Y qué más? T sería 2pi menos 0. Seno de 2pi es 0. Otro t. Luego t cúbica sobre 3. Pues 2. Bueno, se hacen las sustituciones. Estos se van a 0 porque el coseno de 2 por 2pi, o sea, de 4pi es 1 medio. Y el coseno de 0 también es 1. Entonces estas dos se fueron a 0. Este también. Y nada más sobrevivió este y este. Entonces ya se puede simplificar, ¿no? 3pi más 2pi sobre 3 es todo el cubo. Bueno, estoy un poco rápido, pero vamos a hacer muchos de estos, ¿no? Este es nomás un panorama general. Bueno, otro tipo de integrales de superficie. Aquí son integrales dobles sobre una superficie. Y por ejemplo aquí un integral de un campo vectorial punto diferencial de superficie. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Lo voy a repetir varias veces. Pues es un campo vectorial, ¿no? Como un campo de fuerzas, por ejemplo, ¿no? O campo de lo que sea. Y diferencial de superficie se supone que estas fuerzas van a atravesar, o este campo eléctrico, lo que sea, va a atravesar una superficie. Esta superficie. Esta superficie va a ser representada por un vector que es perpendicular a la superficie. Bueno, se borró la flechita. Y entonces el diferencial de superficie representa un pequeñito pedacito de la superficie. Como es vector, se refiere a un vector perpendicular a esa superficie, ¿no? De manera que si pasan en la misma dirección, esto es simplemente A punto ds. Pero si pasa así el campo A y el diferencial de superficie está así. 19 horas. Entonces solo la componente de A sobre la superficie es la que cuenta, ¿no? En el flujo. Entonces esto les voy a explicar con más calma porque esto es difícil de entender. Pero a grandes rasgos lo que vamos a hacer es calcular un vector, dice n
Vamos a descomponer este diferencial de superficie. ¿Cuánto nos queda ahorita? 8 minutos. Bueno, les digo, esto lo vamos a hacer con calma. Son de las más difíciles estas integrales dobles, ¿no? Este diferencial de superficie lo vamos a descomponer en un vector normal a la superficie, o sea, este. Y un diferencial de superficie. Pues va a depender mucho de la superficie. Entonces dice aquí, n es un vector unitario perpendicular a la superficie de integración, S. Y diferencial de superficie de S, bueno, la diferencial. Y la superficie S puede estar dada como una función escalar. O sea, recuerden, por ejemplo, la función escalar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. ¿Qué superficie es esta? ¿Se acuerdan? Círculo. Es una esfera, ¿no? Círculo es en 2 dimensiones. Esto es en 3, ¿no? Si tienen, por ejemplo, x más y más z, ¿qué tipo de superficie es? Igual a 1, por ejemplo. ¿Una recta en 3 dimensiones? No, es un Un plano. plano. La recta, recuerden que es ¿cómo era? R igual a un punto más más una dirección, estos vectores, por t, ¿no? Así era la ecuación de la recta. Esta es una ecuación de una superficie, de un plano, pues, ¿no? Bueno, entonces hay que dar la superficie como una función escalar. Hay que decir en qué región queremos integrar, o sea, qué parte de la superficie es la que queremos ver, cuánto flujo atraviesa por ahí, ¿no? Y el vector normal a la superficie ya sabemos del semestre, digo, del parcial anterior, que es el gradiente de la superficie, nos da vectores perpendiculares. Y como la queremos unitario, va a ser entre su magnitud, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo sencillo, dice calcular integral de a punto de s. En física esto es como calcular flujos, ¿no? Flujos de algo a través de una superficie. O sea, cuánto flujo pasa por ahí, ¿no? Entonces aquí dice calcular a punto diferencial de superficie, un flujo. Donde A es x, y, z, es muy sencillo. Y la superficie es una esfera de radio 1 centrada en el origen. Entonces de la superficie, que también se puede escribir así, r cuadrada menos 1, ¿no? Igual a 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer, les digo con calma, ahorita es un panorama así muy resumido de todo lo que vamos a ver. Calculamos la normal a la superficie sacando su gradiente de todo esto entre su magnitud, ¿no? En este caso, gradiente de esto es, como es r cuadrada, sería 2r por r vector entre r escalar, ¿no? Luego se divide entre su magnitud, que es r. Entonces, bueno, se van los dos. Pues queda r unitario, ¿no? Y la diferencial de superficie sobre una esfera en coordenadas esféricas, que eso es otra cosa que vamos a ver. Porque en cartesianas se ve muy fea la diferencial de superficie de esto. Entonces así vamos a ver por qué sale esto como diferencial de superficie. O sea, tiene una esfera y un cuadrito aquí diferencial de superficie en coordenadas esféricas, se va a ver así. Con teta variando de 0 a pi, phi de 0 a 2 pi, y r pues, se mantiene constante en la superficie. O sea, esta r va a ser 1, ¿no? En esa superficie. Entonces ya metemos los ingredientes aquí. A punto n de s, a es esto, n era esto, diferencial de superficie era esto. Se hacen las operaciones, queda esto. R vale 1, les decía. Y se integra esto en d teta y en d phi. Entonces, bueno, aquí está muy simplificado, pero nomás es para dar un panorama general. Dice, cuando se dificulta calcular la diferencial, bueno, aquí cuando se dificulta el calcular la diferencial de superficie directamente sobre la superficie S, se puede calcular usando la proyección sobre alguno de los planos X, Y, Z o ZX.
y escribe el diferencial de superficie en términos de las diferenciales de superficie de X, de Y o de Z. Es que dx por dy, dx por dz o dz por dx. O sea, en cualquiera de los planos, ¿no? Ya sea el x, si este y sería, xy sería este plano, yz este, o xz, ¿no? Bueno, pues vamos a ver con calma. Y creo que hasta aquí he hecho el resumen. Faltan integrales de volumen. En el resumen, o sea, tenemos un volumen. Este volumen pues va a tener algo adentro con una cierta densidad, por ejemplo. Y entonces queremos calcular la masa de ese objeto. Sería integral sobre las 3 dimensiones, x, y, z, de una densidad por un diferencial de volumen, ¿no? Por ejemplo, para calcular la carga de un objeto cargado que tiene diferente densidad, ¿no? Bueno, entonces estas son las integrales que vamos a ver en el último parcial. En el capítulo 6 del libro de Chams, viene unos teoremas que dicen, bueno, cuando sea difícil calcular una integral sobre una superficie cerrada de flujo, por ejemplo, sobre una esfera, entonces hay un teorema que se llama teorema de Gauss, que dice cómo cambiar esta integral de superficie a una integral de volumen, siempre y cuando la superficie sea cerrada, o viceversa, si la de volumen está muy difícil, ve si la puedes resolver haciéndola como de superficie, siempre y cuando consideres la superficie que encierra ese volumen. O también cuando tenemos una integral de línea cerrada, ¿cómo es posible pasarlo a una integral de superficie sobre la superficie que encierra esa línea cerrada? Ese teorema, bueno, son dos que vamos a ver, uno de Stokes se llama. Stokes. Y otro es de Green. Esos son